Mi nombre es Gloria Bonder, soy la directora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, fundada en el 2001 y basada en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Bueno, Gloria, ¿podrías contarnos desde cuándo y cómo fue que te interesaste por el tema de la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología? Yo vengo trabajando en las cuestiones de género, podríamos denominarlas desde hace unas décadas. Antes hablábamos de la desigualdad de las mujeres o con otros términos, desde muchas décadas atrás. En realidad empecé a trabajar en estos temas en los fines de los años 70, y fuera de los ámbitos académicos, y luego dentro de los ámbitos académicos a partir de los 80. Los temas que inicialmente me interesaron, a los que dediqué particularmente mi atención, fueron los temas relacionados a la educación de las mujeres o las mujeres en la educación. También he trabajado otros temas como las mujeres y salud o la participación política, pero el tema más atrayente para mí siempre ha sido cuál es el papel que le cabe a la educación, el que tiene actualmente y el que debería tener para favorecer los intereses y la participación de las mujeres en la sociedad, en todos los ámbitos sociales. En ese recorrido he visto, creo que todos hemos sido testigos de avances muy importantes en el acceso de las mujeres a la educación, en América Latina y en particular en el país en el que yo vivo, en la Argentina. Sobre todo en la escuela primaria, secundaria y mucho más llamativo aún en las universidades. Pero ese avance importante no se ha distribuido igualitariamente en todas las disciplinas, en todas las carreras, me refiero en este caso a la universidad. Las mujeres siguen siendo minoría, aunque son mayoría entre las egresadas universitarias, pero siguen siendo minoría en algunas carreras. En particular en algunas de las disciplinas dentro de las así llamadas ciencias exactas o naturales, o como también se llama vulgarmente en las ciencias, entre comillas, duras. Y dentro de estas, en algunas disciplinas, como decía, como la física, también en tecnología, en la informática, en las ingenierías en general y sobre todo en la ingeniería informática. Esto es un tema muy interesante porque uno que le cabe preguntarse cómo es posible que teniendo cada vez grados más avanzados educativos y siendo las ciencias y la tecnología, sobre todo la tecnología en este último tiempo, un campo con tantas posibilidades y tan interesante por su potencialidad de cambio de la realidad de la sociedad, las mujeres no se inclinen por estos campos de estudio y posteriormente de trabajo. Entonces hay una pregunta que se ha hecho hace muchos años y que ha tenido ya muchas respuestas, y es ¿por qué tan pocas? ¿Por qué tan pocas mujeres en estos campos? Evidentemente la explicación no supone ninguna justificación de orden biológico, es decir, cuando hablamos de género precisamente estamos hablando de que las diferencias entre varones y mujeres, más bien con que se construyen posteriormente como desigualdades, no son biológicas, sino que son consecuencia de factores sociales, culturales, económicos, políticos, que van, digamos, construyendo las identidades y los roles, las posiciones que van a ocupar mujeres y varones en todas las dimensiones de la sociedad. Entonces es un problema, digamos, cultural, es un problema que tiene que ver con varios aspectos. Con la socialización que las mujeres reciben y los varones reciben, digamos, ambos géneros, desde primaria, desde la familia, desde los entornos primarios de socialización, y por supuesto en la escuela, los medios de comunicación, luego, bueno, digamos, todo el entorno sociocultural en el cual vivimos mujeres y varones, que va generando varias cosas. Por un lado, una representación de las ciencias y de la tecnología, digamos, una representación de las ciencias, aquellas llamadas duras,
como muy exigentes, como muy difíciles, como para genios y como, o para genios, o y en el caso de las tecnologías, para varones como muy asociales, muy dedicados, muy intensivamente dedicados al desarrollo de la tecnología, con poca vida, digamos, social y privada. Entonces, bueno, va creando una imagen de la ciencia como algo duro, difícil, exigente, absorbente, desligado de las problemáticas sociales, culturales, bueno, digamos, una especie de entorno entrópico, digamos, cerrado en sí mismo y muy masculino, muy masculino. Entonces, este es uno de los factores que hace que las niñas y las mujeres no se inclinen por estas carreras. También hay otros factores y que tiene que ver con que las niñas han sido educadas, y eso hay varios estudios que lo dicen desde muy temprano, digamos, con una imagen de sí como menos capaces que los varones. Por supuesto que esto puede no ser general, pero hay un estudio que habla de que en realidad, llegado a los 6 años, ya las niñas tienen una visión de su propia capacidad intelectual, su capacidad para dedicarse sobre todo a estos planos, a estos temas, a estas carreras, menor que la de los varones. O sea, las niñas no tienen tanta seguridad en su capacidad intelectual y en su capacidad de trabajo, digamos, de creatividad, como para dedicarse a estas carreras. Sí lo tienen para otras, pero siempre, digamos, hay un tema de la autoestima, de la autovaloración, de la capacidad intelectual en las mujeres que está en cuestión. Ese es otro aspecto. Por supuesto están todo lo que transmiten los medios de comunicación, que también van reforzando esta idea de que las ciencias es, insisto, y ciertas áreas dentro de las ciencias duras son masculinas. Entonces, por tanto, bueno, digamos, no es que hay que distinguir que no les guste a que no las elijan. Puede gustarles y disfrutar incluso de un juego de química. Bueno, en química hay muchas mujeres, en fin, o hacer experimentos o de la misma, digamos, tecnología, pero eso no quiere decir que luego, a la hora de elegir una carrera, una profesión, sientan que tienen la suficiente capacidad, la suficiente motivación y que van a dedicar tanto de su vida personal a su trabajo en estos campos. Esos son algunos de los factores. La escuela contribuye muchísimo a través de estereotipos que se ven tanto en las relaciones cotidianas en la escuela, como a través de los libros escolares o de los mensajes que se transmiten cotidianamente, que muchas veces no son explícitos o no son directos. Es lo que se llama el currículum oculto, ¿no? Es decir, aquello que no está en el currículum, pero que tiene una incidencia muy grande en lo que niños y niñas van construyendo como imagen de sí, de su presente, de su futuro, etc., ¿no? Así que bueno, tenemos todos esos factores de socialización, la representación de la ciencia, lo que ocurre en la escuela, y bueno, todo eso hace que, bueno, y muchos otros aspectos también, digamos, hay otras carreras que en general, bueno, las mujeres se interesan en general también por factores de socialización, por todas aquellas carreras que guardan alguna relación con temas sociales. Incluso la ciencia, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que no haya mujeres científicas, matemáticas o físicas que hacen investigación en temas que no tienen que ver estrictamente con lo social. Pero en general a las mujeres les interesa la ciencia para cuestiones sociales, ambientales, de salud, digamos, eso se verifica en muchas investigaciones. Bueno, esos son algunos de los factores que explican. Luego podemos decir qué hay que hacer o qué se está haciendo. Y se están haciendo muchas cosas, muchas campañas, muchos cambios, muchas políticas, sobre todo en Europa, en Norteamérica, también últimamente en Latinoamérica hay iniciativas muy interesantes. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que se les da a las chicas para que
interesen, o sea, se interesen o para que no dejen de interesarse, porque a mí me parece personalmente que el problema más serio es que el desaliento. Es como chicas que disfrutan no sé, de una película en estos campos, o de hacer un experimento, o de leer un libro, o en fin, de hacer un videojuego que tiene que ver con esto. Sin embargo, se van desalentando. ¿Y por qué? Porque esto tiene una representación, como decía antes, como de algo muy exclusivo, muy elitista, muy masculino, muy alejado, muy exigente, etc. Yo creo que hay que cambiar, transformar radicalmente la forma en que se enseña la ciencia y la tecnología, desde la primaria, la secundaria y también la universidad. Creo que hasta ahora la forma en que se enseña no es atractiva, no atrae tampoco a los varones, es muchas veces memorística, está compartimentalizada, no se relaciona con los problemas reales que viven los chicos y las chicas cotidianamente, no se ve su utilidad, no se ve su racionalidad en el sentido histórico, no se ve que ha ido cambiando, no se ven tampoco las mujeres que han contribuido al desarrollo de la ciencia. Entonces, ese tipo de enseñanza de la ciencia no es motivante. Bueno, entonces hay que hacer una transformación muy radical. Uno de los ejemplos de esa transformación radical es lo que se llama los programas en STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, a los que algunos programas le agregan arte y le llaman STEAM. Es decir, son programas que pretenden, digamos, o que proponen una enseñanza interdisciplinaria, donde la ciencia, la tecnología, la matemática y también en este caso el arte como un dinamizador de la creatividad y de la imaginación, y que lo fundamental no es solamente lo interdisciplinario, sino la relación que tienen estos programas con problemas que los jóvenes, los chicos, las chicas identifican en su medio ambiente, en su comunidad, en su país, etcétera, que les interesan y que entonces van a trabajar desde el punto de vista científico cómo entender y cómo resolver ese problema que les ha interesado. Entonces está basada en problemas, basada en la indagación, basada en el trabajo colaborativo entre los y las estudiantes, basado en la búsqueda de soluciones a problemas reales, y esto puede generar cambios importantes en un futuro. De hecho, en algunos países ya lo está generando, pero digamos, tienen que incentivarse. Por supuesto, también junto con estos cambios tiene que haber un cambio en los medios de comunicación, en lo que transmiten sobre los hombres y las mujeres en estos campos y sobre estos campos en particular. Hay algunos ejemplos muy paradigmáticos como Big Bang Theory, ¿no? Que son estos modelos de varones y mujeres que aparecen en esa serie, que si uno la ve, ve que como hay estereotipos sexistas en estos modelos. Entonces los medios de comunicación tienen que cambiar también, y tiene que haber políticas educativas para que estos intentos de cambio no sean aislados, sino que estén digamos, sostenidos, fortalecidos, apoyados por políticas educativas desde el Estado, que tengan entonces los recursos para formar a los docentes en estos campos, para apoyarlos, para hacer experiencias nuevas y ver sus resultados y sacar lecciones de ellas. Y tiene que ver un aprendizaje, porque el aprendizaje no se hace en el aula, en los muros, dentro de los muros de la escuela. Tiene que estar la educación combinada con lo que plantean los museos, o lo que se puede hacer en un museo, lo que se puede hacer en una feria de ciencia, lo que se puede hacer a través de analizar una película, leer un libro, de popularización de la ciencia, etc. Es decir, sacar digamos, del muro, de dentro del muro de la Torre de Marfil, la ciencia
como se tenía antes la imagen de lo que era un científico un poco superior en su inteligencia, hasta un poco loco también, como esas imágenes de estereotipos, para que entonces las chicas y chicos también, que les atrae, pero que no se animan o que lo desechan por estas cuestiones, puedan hacerlo. Bueno, terminamos Sí. y gracias. Chau, chau.